presentado por José Luis Gordillo. Lo hacemos con amor para que las almas lleguen a los pies de Cristo y reconozcan que necesitan un Salvador, así como nosotros lo reconocimos algún día y arrepentidos llegamos a tus pies. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias en esta hora. Bendice también a todos los oyentes, a todos aquellos que van a escuchar la palabra de Dios. En esta hora oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con el tema, ¿dónde está la semilla? Dice en Mateo 13:3, y les habló muchas veces por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué cosa salió a sembrar? Es prácticamente la palabra de Dios. El evangelio viene de la palabra evangelizar, la palabra griega, que significa contar o anunciar buenas noticias. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para predicar las buenas noticias del evangelio. Él vino con un propósito para salvar y rescatar lo que se había perdido, dice la Escritura. Dios es tan grande y maravilloso que cuando Adán y Eva pecaron y ellos cayeron de la gracia de Dios, de esa comunión, automáticamente el Hijo de Dios ya estaba como cordero inmolado, como dice Efesios en el capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo ya estaba inmolado, ya estaba preparado para venir a salvarnos. Muchas personas, mucha gente creen que el plan de Dios falló o que algo ocurrió con ellos, pero realmente Dios nunca falla. Siempre tiene todas las cosas preparadas y no era la excepción esto, porque dice la Escritura en Génesis 3:15, nos vamos a ir a Génesis 3:15 para ver la promesa de la redención. El hombre acababa de pecar, pero ya el Señor, Dios Todopoderoso, tenía una promesa grande, dice la Escritura, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está la primer promesa en Génesis, la primer promesa de salvación. ¿Quién es la simiente de la mujer? Es nuestro Señor Jesucristo, y la simiente suya es Satanás. Hay una barrera entre el hombre y Dios, que es el pecado. Y a través de caer en pecado Adán y Eva, se perdieron de la comunión con Dios, pero Jesucristo vino a restablecer esa comunión con Dios, porque Jesucristo dice en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Juan 14:6. Así es que las únicas buenas noticias que tenemos en este mundo de tinieblas, en este mundo perdido, en este mundo que está siendo destruido quizá por la misma gente, la única luz que puede resplandecer es la del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo vino con ese propósito. Vino a advertir al mundo, a las personas, que existe un infierno real, que no es un infierno simbólico, que después de la muerte no es nada más un sueño, sino que hay una vida después de esta que tenemos nosotros. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a advertirnos que hay un lugar donde Él quiere que no vayamos. Desafortunadamente los hombres y las mujeres se han ido por su desobediencia. Pero Jesucristo vino a salvarnos, porque dice la Escritura, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo el Señor vino para darnos vida, y vida en abundancia. Por el contrario, el enemigo, Satanás, vino a matar, robar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengamos vida. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hemos planteado muchas veces esta situación, que el mayor pecado no es matar, robar o violar. El mayor pecado es no creer en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estamos en un periodo de gracia, pero ese periodo se va a terminar. Mucha gente dice, ay, es que Dios me va a perdonar. Dios es un Dios de amor. Pero yo les pregunto a todos los oyentes, ¿será que ese tiempo de la gracia no se va a terminar? ¿Será que la misericordia y la gracia de Dios no se va a terminar algún día? Claro que sí, porque dice la Escritura que Dios es rico en misericordia, es tardo para la ira, pero quiere decir que tiene ira. Entonces debemos de prepararnos principalmente en lo espiritual. Hay mucha gente, muchos hermanos que están preocupados
por la vida terrenal, pero se han olvidado que nuestra estancia, nuestro lugar es en el cielo. Y por eso estamos hablando, ¿dónde está la semilla? Y tomamos como base Mateo 13:3 y vamos a leer la parábola del sembrador. Esa bendita parábola que dijo nuestro Señor Jesucristo, porque Él enseñaba por parábolas. Pero ¿a quién les enseñaba por parábolas? Les enseñaba a sus apóstoles. Y no a todos les era dado conocer el misterio de las parábolas, porque llegaban los apóstoles a Jesús y le decían, Señor, ¿por qué los demás no vienen? No, porque estas parábolas son para ustedes. Para la demás gente no, solamente para los seguidores de Cristo. Y vamos a leer en esta hora, Mateo 13:3-9 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó también en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice nuestro Señor Jesucristo que el sembrador salió a sembrar esa semilla. ¿Qué es esa semilla? Esa semilla es la palabra de Dios y el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que salió a sembrar, dice esta parábola, habló estas cosas y diciéndoles a ellos, parte de la semilla cayó en el camino, vinieron las aves y la comieron. Esa semilla que cayó junto al camino no dio fruto. Esa semilla se quedó perdida porque vinieron las aves del cielo y se la comieron. Imagínense qué tremendo dejar una semilla tan importante en el camino. Nosotros si regamos las semillas por encima de la tierra, por encima del camino, nunca, jamás va a dar un fruto, sino por el contrario se va a secar con el sol, o posiblemente las aves del cielo, los pajaritos se la pueden comer. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de una manera sencilla, como ocurre con el Evangelio también. Y dice que también cayó parte en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Así es que esa semilla que cayó en pedregales también brotó, pero no dio fruto. ¿Por qué no dio fruto? Número uno, porque no había mucha tierra donde fue sembrada, había más piedras que tierra. Y también salido el sol quemó a esa semilla, esa planta que estaba germinando, y como no tenía raíz se secó. Muchas veces en el Evangelio nosotros estamos fundamentados en Cristo Jesús, pero muchas veces por nuestra doctrina, porque no hemos sido bien discipulados, a veces viene otra persona con otra doctrina diferente a la de Cristo, y nosotros sin querer nos vamos porque no conocemos al Señor Jesucristo. La Escritura es muy clara. Pablo enfoca mucho sus cartas a la doctrina de Jesucristo, pero muchas veces porque no tenemos ese fundamento, esa raíz, hay muchas personas que reciben la palabra de Dios y se regresan otra vez al mundo. ¿Por qué? Porque no dan fruto. ¿Por qué? Porque no fue sembrada esa palabra, esa semilla. No ha germinado porque no tiene raíz. Por eso muchas veces nosotros decimos, la gente se fija en los errores de los cristianos y dicen, mira, aquel era hermano, era hermana, y mira, ahora está en el mundo. Ahora volvió a los vicios, ahora está tomando más alcohol que antes. Ahora sigue en la prostitución algunas mujeres y otros están perdidos. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la palabra de Dios llegó, pero la tierra en que cayó no era buena. Y la tierra somos nosotros, las personas, somos el mundo. Entonces, la palabra de Dios nunca falla, lo que fallamos somos nosotros. También cita ese ejemplo de que parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esa semilla cayó entre espinos, pero los espinos eran más grandes, mucho más grandes que esa semilla que se había sembrado, y los espinos crecieron más grande que esa semilla, y ahogaron a la semilla que es la palabra de Dios. Se quedó sin fruto nuevamente. Sí quedó sembrada, sí creció, pero los espinos eran más grandes y por lo tanto se ahogaron. Pero también hubo parte que cayó en buena tierra y dio su fruto, el cual a 100, el cual a 60 y el cual a 30 por uno. ¿Cuál es esa tierra buena?
¿Cuál es esa tierra que Dios quiere sembrar esa palabra de Dios? Es nuestro corazón. A través de que nosotros recibimos la palabra tenemos que dar fruto, porque la Escritura dice, porque el Señor Jesucristo nos compara como árboles y dice que todo árbol que da buen fruto no será cortado y todo árbol que no da fruto será echado al fuego. Yo platicaba con unos hermanos ahora y les decía, un árbol que tenemos ahí que da, vamos a suponer, manzanas, un árbol muy bonito que esté dando manzanas, sería muy ilógico cortarlo porque se está dando frutas a su tiempo, unas frutas ricas, dulces, es ilógico que nosotros lo cortemos. Pero si tenemos en nuestro sitio un árbol ahí todo seco, que nada más produce basura porque son hojas que se están cayendo todo el tiempo y todo el tiempo estamos recogiendo la basura, ¿qué pasará con ese árbol? Definitivamente lo tenemos que cortar porque no está dando ningún fruto. Y el Señor Jesucristo nos compara con esos árboles. Por eso nosotros debemos de ser árboles que lleven fruto, que llevemos almas a Cristo, que prediquemos su palabra, sino al contrario, testificar que Cristo vive y que Cristo viene pronto. Amigo, amiga que nos estás escuchando en esta hora, el Señor Jesucristo viene pronto, pero Él ya no va a venir como cuando vino a Jerusalén hace 2000 años. Cuando Él vino en un pollino hijo de asna, dice Miqueas 5:2, sino que ahora viene como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Él viene con sus ángeles y viene sobre una nube, dice la Escritura. El Señor Jesucristo viene de los cielos, Él viene del tercer cielo, porque Él ascendió al cielo cuando Él resucitó aquí en la tierra. Va a regresar nuevamente, pero va a regresar con un cetro de justicia, va a regresar con autoridad. Y yo pregunto, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿estás preparado para esperar ese evento? Porque es un evento mundial. No es un evento nada más que vamos a verlos unos cuantos, lo vamos a ver todos. Y yo pregunto, ¿será que estamos preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo en los cielos? Por eso tenemos que estar preparados, por eso se está predicando la palabra de Dios. En Mateo 24 dice la Escritura que el Evangelio va a ser predicado en todo el mundo y posteriormente vendrá el fin. Entonces esa profecía se está cumpliendo. Cristo dijo, si ustedes no hablan por mí, aún las piedras hablarían por mí, dice el Señor. Así es que nosotros tenemos esa encomienda muy maravillosa que es predicar el Evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Pablo, yo no he venido a predicar con palabras de sabiduría, sino con poder del Espíritu Santo. Para eso nos mandó el Señor Jesucristo, para predicar su palabra, para que usted, amigo, amiga que nos está escuchando en estos momentos, para que usted reflexione y diga, bueno, ¿para qué estoy haciendo tantas cosas en mi vida? ¿Por qué pasa eso? Mucha gente dice, yo voy a ser feliz cuando yo me case, y se casan y no son felices. Voy a ser feliz cuando tenga mis hijos, tiene sus hijos y no es feliz. Voy a ser feliz cuando tenga una casa, tiene su casa y no es feliz. Voy a ser feliz cuando tenga mis nietos, tiene los nietos y no es feliz. Voy a ser feliz cuando yo me muera, y resulta que no es feliz. Y con lo que se encuentra, lo primero que se encuentra es delante de Jesucristo, porque nosotros tenemos que dar cuentas con Él. La Escritura dice que Dios ha puesto a Jesucristo como juez de vivos y muertos. Y déjeme decirte, amigo, amiga, que el juicio es para todos. Creamos en Jesucristo o no, Él nos va a juzgar algún día. Entonces yo invito a que reflexionemos un momento, a que digamos, Señor, ¿para qué estoy haciendo tantas cosas? ¿Para qué estoy tratando de vivir bien? Pablo dice que nosotros aquí en la tierra somos extranjeros, porque realmente no nos vamos a quedar a vivir aquí. Aquí estamos de paso, aquí somos pasajeros, dice Pablo, porque nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar está en el cielo. Entonces tenemos que entender y creer en el Señor Jesucristo. No lo hagamos a la fuerza, sino lo hagamos por fe, porque lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos que Cristo quiere nuestro corazón y que Cristo quiere morar con nosotros a través de su Espíritu Santo. Vamos con la explicación ahora de la parábola del sembrador. Nosotros dimos una pequeña explicación a nuestra manera, pero ahora nuestro Señor Jesucristo nos explica en Mateo 13, 18 al 23. Todo lo que tengan su Biblia por ahí, vamos a escuchar lo que es la explicación de esa parábola. Y dice nuestro Señor Jesucristo, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire qué maravillosa es la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo declara esos misterios que les explica a los apóstoles y les dice, ahora yo les voy a explicar qué pasa, porque no es nada más una parábola que nosotros podamos entender a nuestra manera, sino que nuestro Señor Jesucristo dice, hay personas que escuchan la palabra del reino, esta es la palabra de Dios, y no le entiende. Viene el malo. ¿Quién es el malo? Es el enemigo, es Satanás. Arrebata lo que es sembrado en su corazón. Muchas veces usted ha escuchado la palabra de Dios y la recibe con gozo, y dice, qué bonito se siente, pero de repente viene algún familiar y le dice, oye, ¿por qué estás escuchando a esos hermanos? ¿Por qué estás escuchando de religión? Nosotros tenemos que seguir en la religión donde nos puso nuestros padres, y ahí tenemos que morir. Y muchas veces hacemos caso más a la familia que a Dios. Pero Dios tiene misericordia para con nosotros, porque Él nos está demostrando que las buenas nuevas todavía están en pie. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Son las buenas noticias del Evangelio. ¿Cuál es esa buena nueva? Que hay salvación todavía, que el periodo de la gracia está en pie todavía. A todos los amigos y amigas, yo sé que en algún momento les han hablado de Cristo. A todos nuestros hermanos y hermanas les han hablado de Cristo, yo lo sé. Y muchas veces pasa en nosotros que nos hablan de Cristo, pero decimos, ay, despuesito voy a aceptar a Cristo. Pero yo les pregunto, ¿cuándo va a ser ese día? Dice la Escritura, no te afanéis por el día de mañana, porque nadie sabe si va a llegar. Solamente Dios lo sabe. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado de decir que la palabra de Dios ha llegado a nosotros, pero no lo hemos aceptado. Dice también, hay palabra que fue sembrada en pedregales. Esta es la persona que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay personas que reciben la palabra, es una algarabía nada más, es una alegría, pero cuando ve que el Evangelio es algo serio, como que dice, mejor después, ay, con calma, yo todavía estoy joven. Mucha gente se le predica el Evangelio y mucha gente le dice, oye, acepta a Cristo, porque mira, ya el Señor viene, y dice, no, esto no es para mí. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice también, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay mucha gente que recibe la palabra de Dios, hay mucha gente que tiene a Cristo, pero a veces piensa en las riquezas de esa tierra. A veces dice, yo quisiera predicar a Cristo en algún púlpito, en la radio, en el periódico, en la televisión, pero mi trabajo no me lo permite. Yo quisiera servirle a Dios, pero necesito pagar mis cuentas, necesito pagar las facturas de mis coches, algunas cuestiones de dinero. Y a veces el dinero impide que nosotros demos fruto en el Evangelio. Porque es muy claro el Señor Jesucristo, nadie puede servir a dos amos. Si tú le sirves al dinero, no le servirás a Dios. Si tú le sirves a Dios, no le servirás al dinero. Porque no podemos servirle a dos amos. Si tú sirves con uno, quedarás mal con el otro. Así dice el Señor. Escoged ahora a quién serviréis, dice el Señor. Si a Dios o a las riquezas. Pero a las dos no se puede. Y si lo tratamos de hacer de las dos maneras, estaremos a medias con los dos, con las dos patrones. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer correctamente. Y existe también la buena tierra, que dice, es el que fue sembrado en buena tierra, es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto. ¿Quiénes son los que dan fruto? Todos aquellos que predican el Evangelio y que están ganando almas para Cristo. Porque las almas no son nuestras, hermanos, hermanas, sino son de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que Él es el pastor de las ovejas. Entonces nosotros, como mayordomos, estamos predicando la palabra de Dios para que todo aquel que no ha conocido a Cristo conozca al Señor y tenga esa seguridad de su salvación. Porque qué triste es que mucha gente va a escuchar la palabra de Dios, pero no va a querer entender la palabra.
Qué triste es que el día de mañana estemos delante del trono, del gran juicio del trono blanco, como lo dice Apocalipsis 20, y no tengamos más excusas que dar, porque delante de Dios no pueden existir las mentiras. Porque Dios conoce y sabe que Él nos está llamando con un propósito. En Primera de Pedro dice la Escritura que Él no ha venido, porque muchos dicen, tiene años que están predicando que viene Cristo, desde los tiempos de Pablo. Tiene 20 siglos y no ha venido Cristo. Pero la Escritura dice en Primera de Pedro que Él no ha venido. Algunos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero Él no ha venido, porque dice que quiere Él que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda, pero muchos se están perdiendo a causa de su propia voluntad. Dios es un Dios de amor. No es casualidad que estemos predicando el Evangelio ahora. No es casualidad que usted haya prendido su radio y ahorita nos esté escuchando, sino que Dios tiene un propósito firme en su vida. Los sembradores ahora, en esta parábola del sembrador, del tema ¿dónde está la semilla?, somos ahora nosotros los hombres. ¿Quiénes son? Son todos aquellos que tienen un ministerio que ha dado nuestro Señor Jesucristo. Algunos son apóstoles, algunos son profetas, algunos son evangelistas, algunos son pastores y algunos son maestros. Pero Dios los ha mandado con un propósito, para que prediquen ese evangelio. ¿Qué cosa es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Es lo que estamos hablando ahora. Es lo que usted está escuchando en estos momentos. Esa es la semilla que está llegando a sus oídos ahora, a través de su radio. Esa es la bendita semilla, que es la palabra de Dios, que está llegando a su corazón, que está llegando a su mente, y que a veces usted dice, yo quisiera aceptarlo, pero es que soy muy malo, o soy muy mala. Y no se trata de que usted sea bueno o mala, sino se trata de que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. ¿Cuál es la tierra donde se siembra esa palabra? Es el mundo. Esa tierra son los no creyentes, son los que no han entregado su vida a Jesucristo. Yo me he encontrado con infinidad de personas y hemos platicado y nos dicen, pero si todos somos cristianos, yo también creo en Cristo. Pero yo le pregunto a ellos, ¿han hecho alguna declaración de fe a Jesucristo? ¿Han hecho alguna oración aceptándolo en su corazón? No, entonces no es usted hijo de Dios. Pero si todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser hijos de Dios? 1, 10, 11 y 12 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿A quién está hablando ahí? Principalmente a Israel. Pero más a todos los que le recibieron, esto es a los gentiles, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús de Nazaret. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo voy a ser hecho hijo de Dios? Dice en el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y cómo voy a ser hijo de Dios? Porque a través de aceptar a Cristo, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Él. Entonces, al aceptar a Cristo debemos de confesar, porque la Escritura dice que con el corazón se cree, pero con la boca confesamos que Jesucristo es el Señor. Entonces, es necesario confesar a Cristo, es necesario declarar que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese sembrador maravilloso de esta parábola es nuestro Señor Jesucristo. Esa semilla que Él ha sembrado es la palabra de Dios. Esto fue presentado por José Luis Gordillo. Contacto 963-135-9917. Facebook José Luis Gordillo. Página www.teologiamasmenos.blogspot.com.